Buenas noches, un placer reencontrarme con todos ustedes de nuevo en la pequeña pantalla en un formato que me coloca más cerca, sin embargo, de la radio que de la televisión. Ya saben que antes hacíamos radio en la tele, ahora lamentablemente no podemos hacer televisión en la radio. De momento estamos fuera de onda, pero muy cerca mentalmente de ese medio de comunicación amable, directo, cercano y honesto. No hemos querido abandonar ese espíritu, pese a que el canal de transmisión no sea el éter, sino el cable. Por ello hemos querido llamar a este espacio que hoy se inaugura Entrevistas a Plena Luz. Bueno, pues aquí estamos en Entrevistas a Plena Luz, en Cablemel Televisión, y para comenzar esta nueva andadura comunicativa hemos elegido como primer invitado a una persona que se asemeja mucho a la radio, gran conversador, ameno, aunque muchos no lo crean así, y con mucho también que decir, pese a que cuando la ocasión lo requiere, sus verdades se escondan entre las líneas de su mensaje y sean complicados, pues conocer eso que nos quiere decir, descubrir lo que nos pretende comunicar. Él nació en Cádiz hace 66 años, reside en Melilla desde los 50, desde 1990, desde la mitad de esa década. Es bético, taurino, rociero y cofrade. Se me olvidaba. Ha representado a nuestra ciudad en el Congreso durante 19 años bajo las siglas del Partido Popular. Hoy entrevistamos a don Antonio Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Antonio, ¿la edad marca la vida útil de un político? No tiene por qué. Me va a permitir como cuestión de procedimiento una pequeña, no rectificación, pero sí matización. Yo llegué a Melilla el 4 de abril de 1984. Llevo 32 años. El próximo abril cumpliré 33 años viviendo en esta ciudad que yo siempre digo que es la ciudad amada. Pero la vida, lo que me decía José Manuel, no tiene por qué marcar la forma o la actividad de un político, ¿no? Hay ejemplos, está Churchill, está Adenauer, salvando las distancias, por supuesto, abismales. La edad no tiene por qué implicar jubilación, si es a lo que te refieres. Bueno, pues sigue usted trabajando, 66 años, creo que en su antiguo puesto de inspector médico. Sí. ¿Cómo se ven los toros ahora desde la barrera, los toros de la política, claro? Cuesta trabajo verlo desde la barrera cuando se ha estado durante más de 20 años de diputado y 4 de concejal, ¿no? Casi 25 años de una vida, toda una vida aquí en Melilla dedicada a la política. Cuesta trabajo verlo porque está acostumbrado uno a lidiar toros, pero poco a poco se va acostumbrando uno, sobre todo cuando uno tiene una actividad luego a la que volver. Yo, antes de saber que no se me consideraba adecuado pues para las elecciones generales del año pasado, del año 2015, pues había pedido digamos, la prórroga de permanencia en el puesto de trabajo de funcionario hasta los 70 años, porque me gusta siempre tener algo que hacer, y he vuelto a mi trabajo con total normalidad. Yo sé que hay personas que, dedicadas a la política y teniendo un puesto de trabajo, se le dice que vuelva a su puesto de trabajo y parece que lo mandan a un campo de concentración. No es mi caso. Me he vuelto a mi puesto de trabajo y estoy con total normalidad, me han acogido estupendamente bien y no veo dos toros desde la barrera. Estoy preocupado por la actividad política diaria, procuro estar informado. Eso sí, te da una visión pues desde la lejanía, quizás que no tenías estando tan cerca, ¿verdad?, de la actividad diaria, y te da también más tranquilidad y sobre todo te da más respiro en tu familia.
Bueno, pues fíjese que estamos entrevistándolo en un miércoles muy especial, un miércoles de pasión, ¿no? Por utilizar un lenguaje que usted domina bien, porque esta tarde nos enterábamos de que ha habido una auténtica revolución en el PSOE. 17 miembros de su ejecutiva han dimitido con el fin de forzar la formación de una gestora y expulsar de la dirección del partido a Pedro Sánchez. No vamos a hablar de política, queremos hablar de la vida, queremos hablar de sus vivencias también, pero por supuesto no podemos dejar pasar por algo una situación que está viviendo España, que nunca ha vivido España, digamos, pues prácticamente desde la transición, cuando todo era muy convulso. La verdad es que es una lástima que haya sucedido pues lo que muchos ya intuíamos, ¿no? No me gusta ser de profeta porque mis dotes proféticas son absolutamente mínimas e insuficientes, pero creo que el Partido Socialista tiene que buscar, o tenía que buscar, el volver a ser una fuerza necesaria para la nación. El Partido Socialista ha sido una fuerza vertebradora junto con el Partido Popular, pues de la cohesión de la nación española. Hemos visto además, después de las repetidas elecciones que ha habido, que las denominadas fuerzas emergentes pues casi le dan más razón al bipartidismo. Yo lo que espero es que de esta melé en la que un partido histórico está asumido, pues salga una claridad que permita el desbloqueo de una situación política que era verdaderamente insostenible. Y aunque se diga que sin gobierno todo marcha mejor, pues lo cierto y verdad es que ya había un enlentecimiento de la economía, de la actitud del consumo, había reticencias en los mercados. Por lo tanto, yo lo que espero es que de toda, insisto, la situación convulsa que el Partido Socialista tiene, pues salga la claridad y se pueda ser un elemento de avanzadilla pues para la formación al menos de una investidura de un gobierno y que luego pues el gobierno dure lo que el control parlamentario le permita. Bueno, ha sido usted 19 años, decíamos antes, en diputado nacional. Ha sido usted secretario general del partido, presidente del partido. En todo este tiempo dedicado a la política, ¿había vivido una situación como la que está viviendo España en este momento? No. Yo no recuerdo una situación igual, porque la única situación así que se vivió de incertidumbre fue cuando la primera victoria del Partido Popular en las elecciones generales del año 1996, la primera que yo pues tuve el honor de ser elegido diputado por Melilla. El presidente Aznar pues se presentó a la Cámara pues con 150 y tantos diputados, 153, 154, y sin embargo hubo una política de pactos y una política de cintura política. Bien, es verdad que eran otros los actores y otros los escenarios que permitieron formar un gobierno a los que muchos auguraban una vida corta. Pero hoy no se hubiera perdonado que el PP hubiese pactado con PNV y con CiU como hizo Aznar en el 96. Es que eran otros escenarios, es que eran otros los actores. Es que lo que el Partido Socialista, lo que el Partido Popular pactó, pues fue con fuerzas que entonces se llamaban fuerzas nacionalistas, no independentistas ni separatistas. El señor Pujol fue aquel año, o en años muy próximos a las primeras décadas de los 90, declarado español del año por el periódico ABC. El Partido Nacionalista Vasco tenía un sentido más pragmático que la deriva que tomó después de los señores Ibarretxe, del señor Arzalluz y de toda esta, inclusive, fíjese, el señor Garaikoetxea representaba un espectro vasco no tan marcadamente separatista como el actual, eran otros escenarios y otros actores. Y también el Partido Popular pues tuvo la cintura política que era impensable en que nadie fuera capaz de atribuirle al presidente Aznar, de formar un gobierno en minoría en la Cámara. Yo viví esa minoría y viví también, porque era entonces en esa primera legislatura
pues era secretario de la Comisión de Sanidad, pues unos pactos permanentes donde había que estar negociando durante muchas horas. Eran otros escenarios y otros actores también. ¿Y los españoles tragamos con todo? Yo creo que el país demasiado bien se ha portado, ¿no? Nos hemos portado, porque no me gusta como ese latiguillo que tenemos los políticos, los españoles dicen, no, los españoles somos, porque los políticos no somos, aunque yo esté en excedencia, ni igual, no es más que la representación de la salud que el país tiene. España no quiere, lo que sí ha demostrado que los españoles no queremos crispación y que cada vez que unas elecciones se han enfocado desde el tema de la crispación o de conductas poco adecuadas al devenir público, los españoles pues han huido de los extremismos y han huido y han castigado al partido político que en un momento determinado no ha servido a los intereses generales. Y yo creo que la actuación de los españoles ha sido digna de encomio y no nos merecíamos una tercera, no una tercera repetición, ¿no?, sino otra tercera legislatura en poco menos de un año. Verdaderamente llevamos casi un año sin gobierno y me parece que en una democracia avanzada como la española es una situación ciertamente intolerable. Bueno, pues hablando de España y de españoles, siempre me ha llamado la atención la idea de patria que tenemos. Para unos es la bandera, para otros la tierra y para otros el conjunto de los ciudadanos. Para usted, don Antonio, para usted, señor Gutiérrez, ¿qué es la patria? Aparte de eso, es un sentimiento. La patria yo creo que es una cosa muy simple, ¿no? Quizás la estamos complicando los españoles, que estamos permanentemente preguntándonos qué somos. Y la patria son sentimientos, todo esto que usted ha dicho, más una serie de apego al terruño. Decía Birmas que los españoles éramos el pueblo, la nación más admirable del mundo, porque llevábamos siglos intentando destruirnos y no lo conseguíamos, ¿no? Y de ahí su admiración hacia los españoles. La patria es todo eso, y la patria son sentimientos, y evidentemente la patria está representada por unos signos, por unos símbolos y por un orgullo de pertenecer a una serie de valores. Lo que pasa es que la historia de España está marcada por acontecimientos muy trágicos que muchas personas y muchas veces se han utilizado espuriamente para criticar algo que no tiene ninguna razón de ser. El hecho de que una persona lleve en la solapa la bandera española o sencillamente que solamente saquemos la bandera española cuando juega la selección nacional. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso. No, se lo digo al hilo de todo esto porque pareciera como si la derecha tuviera la exclusividad de la roja igualda, pero sin embargo cuando gana España un mundial o un europeo, todos nos hacemos dueños y nos representa, sentimos que nos representa esa bandera. ¿Esto por qué ocurre así? Pues yo creo por lo que le decía antes, porque tenemos España está mal, la historia de España es una historia ciertamente admirable, pero también ciertamente trágica, ¿no? Hemos estado marcados por multitud de guerras civiles, no por la última que se padeció, sino por todo el siglo XIX, inclusive antes, ¿no? Hemos estado en una confrontación permanente y muchas veces pues los españoles no sabemos dónde vamos y usurpan algunos una serie de signos y de símbolos que deben de estar superados ya por la historia y por el tiempo. Y eso es quizás lo que nos diferencia de otras naciones europeas, es decir, falta, yo echo de menos, pues una educación cívica y el decir que la patria es patrimonio de todos, que en España cabemos todos y que de ahí que los movimientos separatistas, hay que decirlo con toda claridad, pues me parezcan profundamente reaccionarios y no me parezca reaccionaria la idea de patria. La idea de patria tanto es de la izquierda como de la derecha. Ha habido grandes... Pero no se entiende. Los de la izquierda, mejor dicho, lo de una parte, los españoles que están en contra del separatismo no entienden esa idea de patria que tienen los catalanes y los catalanes no tienen la idea de patria que tienen los españoles, cuando, según la definición que hemos hecho o que ha hecho usted, todos sentimos a la tierra de la misma manera, ¿no?
yo creo también que evidentemente ha habido un sentimiento muy minoritario, porque tampoco hay que aumentar excesivamente el fenómeno, pero ha habido una dejación importante cuando se hizo la Constitución de dejar en manos de determinadas autonomías pues algo tan fundamental como es la educación. Y no voy a hablar de la sanidad, pero de la educación, porque allí muchas veces pues personas que han ido en contra de la esencia misma de España y que inclusive reniegan de la palabra de España y que se dicen que no pueden sentirse españoles, se le ha dejado en manos de la educación de los hijos, ¿no? Es más, yo creo que es de adoctrinamiento de los hijos. Es más, yo creo que la escuela no está para adoctrinar a nadie, lo hablo como liberal. Yo creo que donde la escuela está para aprender, y para educar está el padre, están los padres, está la familia, y por lo tanto el Estado no es nadie para imponer una educación o un modelo educativo, me da igual que sea de derecha que sea de izquierdas. Yo creo que el Estado está para hacer una enseñanza de calidad, una enseñanza comprensiva, una enseñanza igualitaria, una enseñanza a la que todo el mundo tenga acceso, pero la educación es una forma de vivirse en familia, y quizás eso sea también otro factor que en España, pues a diferencia de otros países europeos, pues uno siente verdadera envidia de los franceses, por ejemplo, en otros países, de los ingleses, en otros países europeos, pues es impensable, y de ahí también ese complejo de que ya sufrimos en otras épocas y que lamentablemente ha podido reverdecer ahora otra vez. Bueno, si siente usted envidia, dice, de los ingleses, pero les recuerdo que los escoceses se han querido separar. Sí, por la torpeza de... Bueno, tengan usted en cuenta que los escoceses no es que se han querido separar, es que los escoceses han sido reino independiente del Reino Unido, de la Gran Bretaña, tal como lo concebimos ahora durante siglos. No, si me lo pone así, Cataluña también. No, Cataluña nunca no fue independiente. O Aragón. Dependía del Reino de Aragón, pasó un tiempo Cataluña a la corona de Francia, y salieron huyendo a los pocos años de allí porque no les gustaba el trato que le daban los franceses, y pasaron otra vez al Reino de Aragón. Digo esto porque Escocia fue un reino de pleno derecho, no no digo falacia, porque no me gusta descalificar ninguna idea por lejana que esté de la mía, pero no una ensoñación, ¿no? Las ensoñaciones son una cosa y los hechos históricos son otras. Y Escocia, pues... Escocia fue el reino durante muchos años, hasta que los mismos estuardos pues perdieron la corona, estuvo la dictadura de Cromwell y hubo la reacción de los que después fueron los actuales Windsor, ¿no? Los titulares de la corona del Reino Unido, de la Gran Bretaña, fíjese, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte. Entonces eso demarca lo que es el sentimiento y la personalidad escocesa. Ahora, yo creo que, con todo mi respeto, con una actitud poco acertada del ex primer ministro Cameron, pues para contentar a sus bases, pues cometió dos errores importantes, el comprometerse en hacer dos referéndums, el uno para la pertenencia en la Unión Europea y el otro para si los escoceses querían o no ser independientes. Se metió en un berenjenal al que nadie le había llamado, con los resultados que ya sabemos. En España, según la Constitución, la soberanía reside en todo el pueblo español, no en una parte, en todo el pueblo español. Y por tanto son situaciones que, a mi criterio, y respetando a todos los demás, pues no tienen comparación con lo que usted me señalaba de Escocia. Bueno, pues hemos acabado hablando de Escocia, ¿no? Hablábamos antes de símbolos, y ¿cuál cree usted que son los símbolos que más caracterizan a una persona conservadora? Usted se define como liberal, ¿no? Sí. Sí, liberal conservador, yo soy conservador, sí, liberal. ¿Y cuáles son los símbolos así que más...? Pues hombre, que... ¿O no hay unos símbolos determinados? Sí, yo creo que hay unos símbolos mentales, ¿no? Porque nadie va con una escarapera diciendo soy liberal.
Yo digo... pero sí lleva la banderita española, que ya hablábamos antes de ella, como si fuera... Yo llevo la bandera española, pero no, ahora mismo no la llevo, ¿no? Pero me Sí. gusta pues llevarla. Y todo lo que me ha visto alguna pulserita de la bandera española, no contra nadie, sino precisamente pues como reafirmación de lo que se es cuando se pone en evidencia o en contradicción lo que se es de pleno cajón. Pero uno de Podemos no la lleva. Pues allá ellos. Es que los de Podemos dicen muchas veces que le costaría mucho ser español y pronunciar la palabra España, y se han dicho cosas verdaderamente impropias de personas españolas. Yo estoy convencido que poco a poco toda esta efervescencia de un partido que tiene que tener también su sitio y no puede ser un partido antisistema, pues tiene que encontrar sitio en el encaje europeo, español, pues se dejen de buscar titulares y se vayan a lo que vamos, ¿no? A la política, aunque los resultados le hayan sido no tan favorables como ellos esperaban. Usted me preguntaba por los signos de un liberal. Mire, yo creo que el liberal lo que aspiramos es que el Estado moleste lo menos posible. Es decir, el intervencionismo estatal, yo ciertamente, yo lo dejaba entrever antes en el tema de la educación, contra menos, mejor. Y en esto me diferencio de los que son socialdemócratas e inclusive de los que son socialistas, ¿no? Que necesitan el reencarnarse y defienden la presencia de un Estado fuerte que sea capaz de subvenir las necesidades básicas de los habitantes. Y yo también. Es decir, no es el liberalismo, fíjese, del siglo XIX, del siglo XVIII, la gran burguesía la que hizo posible la revolución industrial, la que hizo posible el sistema de la división de poderes, el que hizo posible pues los regímenes de libertades que hay en la inmensa mayoría de los países europeos. Pues no soy de los extremistas liberales. Creo que hay necesidades básicas donde el Estado no tiene más remedio que intervenir. Eso de laissez-faire, laissez-passer, a mí me parece excesivo, ¿no? Quizá a lo mejor mi condición de católico me lo impide, ¿no? Yo creo que hay necesidades básicas, necesidades fundamentales de la población donde el Estado no puede permanecer impasible y no puede permanecer poniéndose de canto y decir que allá cada uno se las arregle como sea. Rechazo la palabra de neoconf y de neoconservadores y de todo este tipo de cosas, adjudicando una demonización que no se merecen, ¿no? Yo creo que el liberal es eso. El liberal, resumiendo, ya lo decía don Gregorio Marañón, es una condición, es como la de ser limpio, como la de ser educado, como la de ser lenguaraz, como la de ser callado. Así entiendo yo el liberalismo. Bueno, pues voy a intentar hilar este asunto con otro que también sabemos ama bastante, la tauromaquia, ¿no? La pasión por la fiesta nacional, cantada por poetas progresistas como Lorca o Sabina, sin embargo sí que es más denostada posiblemente por ese sector de la población, por el sector progresista de la población. Pero como le decía, hay progres que sí aman la fiesta nacional. Yo le pregunto esto porque si cree usted que puede más el sentimiento que la razón. Es una pregunta interesante, ¿no? Porque nunca me he explicado el por qué haya que unir progresismo con antitaurismo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? ¿Usted coincide Yo lo que conmigo? coincido es que sí coincido, pero me gusta matizar en el que, como usted muy bien ha dicho, pues la intelectualidad de izquierdas, que una cosa es izquierda y otra cosa es progresista, pues si yo no sé quién lo decía el otro día, que la tauromaquia era el espectáculo más progresista del mundo, ¿no? Y yo estoy conforme. Lo que pasa es que lo que no comprendo del antitaurinismo es el rechazo del trasfondo que hay del rechazo y muchas veces del desconocimiento de lo que significa la fiesta de los toros. La fiesta de los toros no tiene nada que ver con tirar a una cabra desde un campanario o de alancear a un toro hasta que muera.
o con cualquier cosa de esta. La fiesta de los toros está perfectamente arreglada, tiene una serie de parámetros importantes, ha estado reconocida por muchísimos intelectuales españoles y sobre todo nos están dando una gran lección los franceses, que están recogiendo quizá las esencias puramente puras, valga la redundancia, de lo que significa el mundo del toro. Yo creo que lo que no comprendo es eso, el denuesto, el insulto, el que se tenga que insultar a un torero o que se impida con libertad, mediante prohibición, espectáculos que están hondamente arraigados en la conciencia española. De los toros, pues los Borbones empezaron debutando en España, y perdón por el símil, pues suprimiendo la fiesta de los toros, y no pudieron. Ha habido papas que excomulgaron a los que, tanto a los pero matadores... por algo sería, ¿no, señor Gutiérrez? Pues no, lo digo porque no es razonable que disfrutemos viendo hacer sufrir un animal, o viendo sufrir cómo sufre un animal, mejor dicho, y además hagamos de ello una fiesta. Es que ¿No? Explíquemelo, a ver. Sí, yo voy a intentar explicarlo, porque entre otras cosas, si se compara, y no quiero de ninguna manera con esto hacer ninguna apología del delito al sufrimiento, si se compara lo que la lucha que hay entre una raza específica, que es el toro bravo, que no tiene nada que ver con el toro manso, y mucho menos con lo que tarda en morir un pollo, por ejemplo, desahogado, ¿no? Desangrado, o lo que tardan los toros, los pollos en las granjas, o los cerdos en las granjas electrocutados. De eso no se dice nada. Yo no, de verdad, he visto muchas corridas de toros y no he tenido la sensación de repugnancia de ver a lo que es un espectáculo de la vida contra la muerte. Es decir, el torero pues se expone a morirse ante el toro, a que lo coja el toro. El toro bravo está hecho para matar, está hecho para herir, está hecho para embestir y está hecho para coger. Pero no es la dehesa. Eso es, me refiero en la plaza. En la plaza. Si no fuera por la dehesa que usted apunta ahora, grandes, y ahí voy a los que no comprendo muchas veces, sobre todo a los que son ecologistas, grandes zonas de España serían un páramo desierto. Toda la parte de Andalucía, la parte de Extremadura, la parte alta de Extremadura, de Cáceres, inclusive la sierra madrileña, donde pasta ganado bravo, pues la dehesa en sí misma es un ecosistema que permite crecer verde, haber árboles, haber olivares, haber césped, haber sitios de piensos, haber sitios para el desarrollo de una raza que si no se perdería. Y se puede o no discutir, porque ya entraríamos inclusive en temas teleológicos y teológicos que están muy lejos de mi alcance y de mis conocimientos, sobre el sufrimiento o no y que el hacer una fiesta. Yo de verdad, le decía al principio, he ido a muchas corridas de toros y no he sentido, y si no, yo sería el primero en no volver, a ese sentimiento que se puede poner encima de la mesa, ¿verdad? He visto, sí, cogidas terribles de diestros, he visto morir en la plaza un gran banderillero, en la plaza de toros de Sevilla, un 2 de mayo, a Manolo Montoliu, que fue un gran banderillero de una cornada seca de un toro, y sin embargo, pues se dice que muchas veces que los toreros están hechos de una pasta especial, ¿verdad? Lo que un futbolista tarda porque se dobla un tobillo 20 días en reponerse, un torero con la femoral rota, lo que quiere, lo primero que pregunta cuando vuelve de la anestesia es que cuando tiene que torear, ¿no? Otra vez, o cuando se le puede dar el alta. Mire, es un tema complejo, es un tema donde no se va a convencer a los que piensan de distintas formas, y yo lo que pido es el mismo respeto que yo tengo por los sentimientos antitaurinos de los que no piensan como yo, el mismo respeto que se tenga a los que acudimos a una plaza de toros. Pero si no existiese esa posibilidad de la muerte en una plaza de toros, ¿la gente iría a ver el espectáculo? Pues yo creo que perdería toda la esencia. En Portugal no se mata al toro. No se mata al toro. Aunque sí puede morir el torero, ¿no? Es indudable, no solamente los forzados portugueses. Que no sé si se llaman toreros, no sé cómo se llaman. Sí, toreros, matadores de toros. Fíjese, a los toros no se le dicen toros en Portugal, se le dicen fieras alimañas portuguesas. Entonces, el toro en Portugal
pues el hecho de que no se permita la muerte del toro, pues hace que el ganado portugués sea un ganado mucho más fuerte desde el punto de vista de la lidia y de la caída que el ganado español, ¿no? Porque se utilizan muchos de ellos como sementales cuando no son sacrificados fuera, es decir, no se sacrifican delante de la plaza de toros, ¿no? Delante del público. Y precisamente no por ningún gobierno portugués dio esa orden, sino cuando Portugal poco menos que era vasallo del imperio brasileño, ¿no? Del último emperador que tuvo el imperio brasileño, don Pedro de Braganza, que fue quien, por cierto, abolió la esclavitud en Brasil y por ende en Portugal. Entonces en Portugal pues ocurre esto de que todas las lidias son exactamente iguales, salvo el que no se da la suerte de matar, que aquí en España se le da una gran importancia. Bueno, pues una pasión irracional, el toreo, por mucho que usted intente explicármelo, y una, digamos, irracionalidad también la religión, no la religión católica, todas las religiones, entiendo, se creen algo que no se ve, no es científico. ¿Qué es para usted la religión? Bueno, la religión para mí, pues mire, se parte de una partida, valga la redundancia, que es común en todas las religiones, que es la fe. Y la fe es un don que da Dios, a unos se lo dan y a otros no se lo dan. Y fe, los que somos católicos y lo estudiamos en el catecismo, era creer en lo que no vimos. Entonces, eso desde un punto de vista emocional no se puede explicar. Y desde un punto de vista racional, pues ha habido multitud de pensadores, desde Santo Tomás de Aquino, que con los célebres argumentos ontológicos de la existencia de Dios, hasta verdaderas actitudes de santidad que cambian y que convulsionan la propia existencia. Fíjese, hace muy poco tiempo, hace unos muy pocos días, un famosísimo jugador de fútbol inglés, pues que jugaba en el Manchester, que se retiró en el Manchester City, que se retiró a los 31 años, pues ha profesado de dominico en una abadía de Irlanda. Entonces este jugador pues era conocidísimo, y sobre todo la vida que llevaba pues ciertamente pues era una vida de un chico joven que manejaba dinero y que era famoso. Y sin embargo sintió esa llamada, o esa llamada, digo bien, de ese ser superior, llamémosle como sean, que es Dios. Fíjese, nadie puede ser, inclusive los que son ateos, niegan la existencia de Dios. Es decir, se ponen desde una postura negativa sobre algo que existe, o que dan por supuesto, pero que ellos niegan. Los agnósticos la buscan, pero hay algo que busca. Y los creyentes pues creemos en un ser supremo, donde no es que esté predeterminado, como decían los luteranos, donde hagas lo que hagas, pues hijo mío, si Dios te dice que te condene, te pongas como te pongas, vas al infierno, y si Dios se ha fijado en ti, pues haga lo que haga, peca lo que quieras, que tu fe te salva, decía Lutero. Bueno, pues yo tengo un enorme respeto a todos los que no son religiosos. No es una época en la que el fenómeno religioso está muy incardinado en la sociedad. La sociedad tiende a ser laica, pero laica en un sentido que no me gusta, ¿no? Un laicismo que es agresivo en contra de todo lo que sea un ideal alto, noble, sobre todo cuando es un tipo de religión. ¿Hay que obligar, por tanto, a dar religión en las escuelas? ¿Hay que obligar a las escuelas a dar religión? No, yo no soy partidario de religión. Yo lo que sí pido es que a las escuelas que quieran dar religión se les deje dar religión. Se les deje. Porque yo le decía de liberal que contra menos intervenga el Estado en la regulación de las enseñanzas, mejor. En las enseñanzas hay sitio para todos, y hay colegios. A mí me parece ciertamente intolerable que a los colegios que tengan una educación de un tipo determinado se le quite subvenciones. Me parece lamentable.
Me parece lamentable lo de los colegios concertados, es un gran daño. Soy más partidario del, como había antes, el cheque escolar, ¿no? Las ayudas para el estudio, para que se puedan los hijos educarse en el colegio que quiera, bajo las enseñanzas que se quiera, porque les enseñe lo que les enseñen en el colegio, en mi casa, la educación, y siempre que mis hijos quieran, será no la que yo quiera, sino los valores que yo tenga. Mire, yo en mi casa, y le puedo hablar con conocimiento de causa, aquel hombre bueno que fue mi padre y que nos abandonó demasiado pronto, quizás porque Dios llama pronto a los que son mejores, nos enseñó a los 4 hermanos que somos, ahora somos 3 porque mi hermana Carmen lamentablemente pues falleció hace 2 años, pues a respetarnos según el convencimiento que cada uno tuviéramos de la vida. Y le puedo decir que somos 3 hermanos absolutamente distintos, que pensamos absolutamente distintos en todo. Mi hermano José Luis, pues yo creo que es quizás el mayor experto, el mayor historiador en anarquismo y en movimientos obreros. Fíjese la antípoda de mi pensamiento. Mi hermano Miguel Ángel, pues, es una persona agnóstica, mi hermana Carmen es una persona muy religiosa como yo, y nos hemos educado en libertad, pero en casa. Y hemos estudiado en los mismos colegios, y hemos salido con los mismos conocimientos. Y sin embargo, la confrontación, digo, ante la vida, porque una vida no es otra cosa que una confrontación, ha sido distinta desde el máximo respeto. Nos queremos mucho y por eso hablo con conocimiento de causa, porque lo he vivido en mi casa. Nos queda muy poco tiempo, Antonio, señor Gutiérrez, y me gustaría pues hacerle ya unas cuantas preguntas, o mejor que nos narre unas cuestiones que le voy a hacer recordar, pero muy brevemente. Quiero que me cuente brevemente, porque repito, tengo muy poco tiempo. ¿Cuál es su teoría sobre el gafe? Oh, pues yo creo, porque creo en los gafes. ¿Usted cree en los gafes? Yo le voy a poner, hay 4 tipos de gafe: gafe, supergafe, manzanillo y zotanoide, lo digo así rápidamente, en función del grado de agresividad que tenga el gafe. El gafe, pues es el gafe en sí mismo. El supergafe, pues es el gafe, las características del gafe, de que todo sale mal y cuyo solo contacto origina una serie de desgracias, pues sin cuento, pero en índole superlativo, pero que no pasa de entre nosotros dos, supongamos. El manzanillo ya origina gafe, los efectos deletéreos del gafe a larga distancia. Y el sotanoide, bueno, ya es una cosa que ya es, que crea una serie de desgracias sin cuento, pero acompañada de otros más. Le pongo un ejemplo solo. A ver. Manzanillo. Pues mire, había un rey, que es don Amadeo de Saboya, que duró muy escaso. Sí, unos meses. Un año y pico, y enseguida llegó la Primera República, como acabó aquello. Este señor, pues fue una cabezonada del general Prim, que era su personal valedor, donde no quería los Borbones, aquel célebre jamás, los Borbones jamás, pues hizo que el señor Prim pues fuera buscando pretendientes a la corona española por toda Europa. Y encontró a este hombre que no sabía ni español y que era el duque de Aosta, don Amadeo. Don Amadeo pues va a la estación de Génova a coger el tren para venirse para España, y nada más que salir del tren, la marquesina de la estación de Génova se cae, y entonces produce pues aproximadamente como 20 o 30 muertos. No contento con ello, este señor llega al puerto de la Especia, donde tenía que embarcar en una nave que le había puesto, una de las mejores naves que le había puesto el gobierno español a su disposición para traerlo a España. El Mediterráneo pues es un mar aparentemente tranquilo. Hubo una verdadera tormenta y una verdadera marejada de tal calibre que quedó irreparablemente dañado el barco, aunque pudo llegar a Cartagena con cierta dificultad. Pero bajado de Cartagena, el señor Prim sale de las Cortes y es asesinado en la calle del Turco. Eso sí es el gafe. Dígame usted si eso es no ser gafe o no ser gafe. Bueno, como eso lo puedo poner 40. Bueno, está en la escala máxima, es gafe. Está intermedio, no, sotanoide, manzanillo, es manzanillo. Sotanoide es peor. Y no voy a decir nada porque hay contemporáneos que se pueden sentir aludidos. Me dicen que se nos agota el tiempo, pero es que yo quería preguntarle por otro tema.
usted siempre ha contado en todas las comidas, en todas las reuniones, lo del episodio en un hotel de Madrid, donde usted se alojaba como diputado, lo que le pasó con un tal Godino. Sí, no era yo diputado, era en Granada. ¿En Granada? Era en Granada, iba con Ignacio Velázquez, y que yo era teniente alcalde entonces. Bueno, usted me lo contó en Madrid, creo. Sí, yo se lo conté en Madrid, sí, pero fue en Granada. Fue en Granada. Íbamos y don Nicolás Sánchez puede dar también, que era entonces secretario general del partido, y puede dar fe de lo que estoy diciendo. Íbamos a repartir unos libros para ser prosélitos para la autonomía de Melilla, en la que entonces creía muy poca gente. Yo lo estoy hablando del año 90 o 91, 92, por ahí era. Y entonces pues habíamos quedado en que iban a mandar, se iba a dar una conferencia en un colegio mayor, que le iba a dar don Nicolás Sánchez, para glosar las excelencias de ese Estatuto de Autonomía de Melilla todavía en embrión, y iban a llegar unas cajas al hotel llenas de libros para repartirlo posteriormente al día siguiente entre los alumnos. El recipiendario de las cajas a la sazón era don José Calderón, gran amigo, y era jefe de gabinete de prensa, jefe de gabinete del señor Velázquez. Llegaron las cajas y entonces al día siguiente había que repartir las cajas, los libros, porque iba el señor Godino a por las cajas y a por los libros, acompañado de otras personas. Fuimos a cenar y todos menos yo se fueron a tomar unas copas, lógico, después de cenar, ¿no? Yo estaba muy cansado y preferí quedarme en mi habitación, y al cabo de no sé qué tiempo, porque yo me dormí enseguida, pues oigo que aporrean la puerta de mi habitación y pregunto quién es. Soy Godino, he dormido poco. Abro y no era Godino, no era el señor Godino, era pues Ignacio Velázquez y Nicolás Sánchez, que me querían gastar una broma a levantarme. Bueno, pues nada, se fueron y yo me quedé allí, porque yo fui el que en mi habitación fueron a parar los libros para que yo los repartiera luego cuando llegara el señor Godino por la mañana. Cuando me estoy duchando ya a las 8:30 de la mañana, oigo otra vez el que pican a la puerta y pregunto desde la ducha, ¿quién es? Soy Godino. Digo, joder, ya están estos pesados que me quieren, como las habitaciones eran contiguas, digo, que me quieren gastar la broma para que yo salga diciendo que soy Godino. Yo le respondo al señor Godino con muy malas formas y lanzándole todo tipo de insultos y de denuestos. Este hombre insiste que viene por unos libros, yo le digo que aquí no hay libro para nadie y mucho menos para él. Entonces, de pronto me da por pensar, digo, ¿y si es Godino? Entonces salgo así buscando y veo al señor Godino en cuestión, en persona, de verdad, haciendo gestos despavoridos por el pasillo y diciendo poco menos que le habíamos insultado. Nos costó 3 días para que el señor Godino nos diera una rueda de prensa con objetos de que había sido insultado vilmente. La que lió Velázquez y Nicolás Sánchez. Eran épocas de juventudes, ¿no? Era época de juventud. Y eso fue una anécdota que siempre cuento, porque tenía su cierta gracia. Bueno, pues nos vamos ya y no quiero irme sin hacer referencia a su indumentaria, señor Gutiérrez. ¿Gusta usted de vestir de colores, vestir con colores llamativos? ¿Quién lo dice, usted o su mujer? No, yo. No. ¿Su mujer nunca ha intervenido en esto? No. Yo me regala corbatas algunas veces y yo pues muy sutilmente pues las cambio, porque no por nada, sino porque yo tengo mi especial gusto. No me gusta, bastante tristeza tiene la vida como para encima ir con colores mortecinos. Yo sé que muchas veces, pues con mi edad no pega ir muchas veces tan llamativo en cuanto a colores, pero me gusta vestir llamativo. Su estado de ánimo influye cada mañana, supongo, a la hora de elegir el No traje. cabe la menor duda. Y precisamente si me encuentro deprimido, muchas veces procuro pues salir de esto, pues me pongo una corbatita más llamativa, o una camisa más llamativa, con objetos de salir de la rutina diaria para no caer en la depresión. Pues Antonio Gutiérrez Molina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por venir a este nuevo espacio de Cablemel Televisión. Muy buenas noches. Yo le agradezco, buenas noches, le agradezco mucho que haya pensado en mí en el debut
de este nuevo espacio, de este espacio al que le deseo pues muchísimo éxito y muchísima audiencia. Gracias. Y a todos ustedes también, pues muchísimas gracias. La próxima semana estaremos con otro invitado para entrevistarlo a plena luz. Hasta luego.